cuidado, en esas ollas hay veneno. Ay, así es, cuidado, en esas ollas hay veneno. ¿Cómo es? Bueno, ahora sí, ya ustedes están ubicados. Y si uno sabe que en una olla hay veneno, no participa, a no ser que quiera morirse. Amén. Vamos a leer las Sagradas Escrituras, segundo libro de Reyes, capítulo 4. Esto tiene una historia cotidiana, pero luego lo vamos a elevar a la visión espiritual. Segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, los versículos 38 al 40. Yo lo voy a leer aquí en la versión lenguaje actual, no en la versión Dios habla hoy, porque tiene como, me pareció más bien explicado. Así que lo voy a leer en esta versión. ¿Cómo es que se llama el tema? Bueno, se lo aprendieron porque es novedoso, ¿cierto? Muy bien. Segundo libro de Reyes 4:38 en adelante. Después de esto, Eliseo regresó a Gilgal. Por aquel tiempo hubo mucha hambre en aquella región, y una vez en que los profetas estaban sentados alrededor de Eliseo, dijo este a su criado: pon la olla grande en el fuego y haz un guisado para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger algunas hierbas y encontró un arbusto silvestre del cual tomó unos frutos como calabazas silvestres, con los que llenó su capa. Cuando volvió los rebanó y los echó dentro del guisado sin saber lo que eran. Después se sirvió de comer a los profetas, y al empezar a comer el guisado, ellos dijeron: profeta, este guisado está envenenado. Y ya no lo pudieron comer. Amén. Bien, de ahí el nombre. Ese guisado está envenenado y no se puede comer. Amén. Bien. Eliseo fue el sucesor de Elías. Todos sabemos eso, ¿cierto? Eliseo, Elías, el Señor se lo llevó en cuerpo y alma, y le había dicho Elías a Eliseo: quédate aquí. Le llevó a Gilgal, le dijo: quédate aquí. Dijo: no, vive Jehová que no te dejaré. Así que se le asió y por allá lo llevó a otra parte y le dijo: quédate aquí que yo voy a encontrarme con Dios. Dijo: no, Señor. Bueno, por último, viendo que no podía desprenderse, cruzaron el Jordán, y entonces Elías le dijo a Eliseo: bueno, ya que no te quedaste, pide lo que usted desee antes que sea tomado, antes que me le desaparezca, pide. Y Eliseo dijo: Señor, es sencillo lo que voy a pedir, una doble porción de tu espíritu. Y entonces Eliseo dijo: uy, cosa difícil has pedido. Sin embargo, si me vieres cuando sea levantado, le será concedido. Y claro, Elías, de pronto apareció unos carros de fuego y Elías se embarcó. Pero cuando iba subiendo, Eliseo decía: carros de Israel y su gente de a caballo, no se lo lleven. Y entonces cuando él estaba gritando eso,
se cayó la capa de Elías, cayó, y Eliseo la recogió, se la llevó. De ahí que cuando se habla de un sucesor, se habla de que pueda tomar la capa del que sigue. Me parece que es muy importante eso, pero no es el tema. Entonces, la doble porción que uno encuentra, no sabemos hasta dónde sea eso realmente lo que ocurrió o solamente eso, es que aparece que Elías había realizado 7 milagros y Eliseo, por el contrario, realizó 14 milagros. Parece que allí está lo de la doble porción. Alcanzó a hacer doble labor en la obra del Señor. Gloria al Señor. Entre esos milagros que él hizo está este. Llegó a Gilgal y se reunió allí con los hijos de los profetas. Y entonces era un tiempo de mucha hambre. Y bueno, creo que eso, si lo medimos a otra dimensión ya espiritual, estamos entrando a esos tiempos de hambre, de oír palabra de Dios. Gloria al Señor. Y entonces el profeta dijo: vamos a hacer el almuerzo para todos. Es más, luego usted va a encontrar que ocurre un milagro y le dan almuerzo a todos los que habían, porque la palabra era alcanza y sobrará. Es un milagro de esos extraordinarios. Y entonces salió un muchacho inexperto, sin conocimiento. De ahí la importancia del conocimiento para todas las labores a realizar, y en el campo espiritual también. Y por eso la Biblia dice que las falsas doctrinas, los falsos maestros, engañan a los ingenuos. De hecho, la importancia de la enseñanza de la palabra del Señor para adquirir conocimiento, a fin de que no seamos engañados y resultemos echándole veneno a la sopa. Esa es la intención. Así que ese muchacho inexperto se fue a recoger algunas plantas para el almuerzo, para echarle al guisado, según la Biblia, o a la sopa, según nuestro argot. Echarle a la sopa. Y entre las cosas que recogió, o los ingredientes, recogió algo que le pareció bonito, pero que en realidad parecían calabazas, y se imaginó que era bueno, pero resulta que no era bueno. Aunque parecían calabazas, que seguramente acostumbraban a echarle a la sopa las calabazas, pues él le pareció bonita las calabazas y se las llevó para echarle a la sopa sin saber que era veneno. Así que, ¿qué hace un veneno? Mata. Y es donde yo quiero que analicemos un poco esta mañana, porque la semana pasada estábamos mirando otro aspecto del alimento espiritual, como eran las disoluciones, ¿cierto? No alcanzamos a ahondar mucho porque el tiempo es muy corto, pero las disoluciones que habla el apóstol Pedro en la segunda de Pedro 3, que estuvimos viendo la semana pasada, segunda de Pedro 2 y versículo 2, que dice: muchos seguirán sus disoluciones. La disolución es, ¿qué es la disolución? La disolución es una mezcla, es tomar válgase la expresión, químico, que es nocivo para la salud, y mezclárselo a algo que es alimento. Entonces el alimento
ese alimento se va a convertir en una disolución que en lugar de producir alimento, produce enfermedad. Ahora, una cosa es que un alimento produzca enfermedad y otra cosa es que un alimento mate. ¿Me están entendiendo? Porque claro, la enfermedad generalmente alcanza a curarse, pero la muerte no tiene cura, salvo una resurrección que el Señor lo hace, pero Él lo hace rara vez. De que lo hace, porque Él es Dios. Pero si Él resucitara a todo el que se muere, pues me gustaría, porque conocería a mi tatarabuelo. Pero ¿a dónde caberíamos tanta gente? Estamos apurados con los que habemos. ¿Qué tal que no se muriera la gente y el Señor resucitara a todos? Así que el Señor resucita a uno que otro por ahí, pero rara vez. Así que la muerte no tiene remedio. De hecho, la importancia de aprender a tener cuidado. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de que hay veneno en algunos alimentos espirituales, estamos hablando de un problema mucho más agudo que el de las disoluciones. Porque estamos hablando del peligro de muerte espiritual. Otra versión dice, en esa olla hay muerte. Esta versión dice, esa olla, ese guisado está envenenado. Y no lo pudieron comer. Y ya no lo comieron. Así que veneno mata. Ahora bien, el gran peligro que amenaza nuestra fe, nos vamos a la dimensión de fe, es precisamente eso, que hay religiones y hay doctrinas que aunque hablen de Dios, solo son apariencia, pero que en realidad son veneno. Y no voy a creer que yo estoy hablando aquí porque me inventé cosas. Es porque la Biblia nos va a enseñar eso. Vamos a mirar Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5 puede ser. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo ocurre eso? Escuchando, uno, a espíritus engañadores, y dos, a doctrinas de demonios. Así que espíritus engañadores con doctrinas de demonios, eso es veneno. ¿O ustedes creen que no? Una doctrina de demonios no es alimento. Una doctrina de demonios es veneno. Pero esa doctrina no es que los demonios van a salir a las calles a predicar. No es que los demonios se van a ir a los templos a predicar. No, los demonios no predican. Digamos, no predican físicamente. Ellos tienen que utilizar personas. Porque los demonios, para poder manifestarse, necesitan de personas. Yo recuerdo en uno de los retiros antiguos de Monte Sión, acá a la orilla del río, no sé si algunos recordarán esos tiempos, cuando un pastor
reprendía a unos demonios y el pastor le decía al demonio, váyase, ¿para dónde nos vamos?, decía el demonio. Sí, váyase para donde estaban, para el precipicio. No, no queremos ir allá, decían los demonios, así. Entonces les decía el pastor, bueno, váyase para un burro. No, a ti dijeron, no, queremos almas. Yo recuerdo eso lo impacta a uno y le queda grabado eso. Queremos almas. Así que a los demonios les gusta como que mucho las personas. Y entonces aquí dice que habrán doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizar es quemar o es producir callo, que llamamos callo, esos que andan a pies calzos toda la vida. Bueno, ya casi no se ve, creo, de pronto los indígenas, pero se vuelven insensibles, las puyas no traspasan. Así que la conciencia se les paraliza totalmente y se prestan para ser usados por los demonios. Y entonces los demonios, a través de ellos, empiezan a enseñar y desvían de la fe a las personas. Y dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria al Señor. Miren lo importante que ocurre aquí, unas cosas importantes. Lástima que el tiempo es tan corto, pero cuando más continuamos el próximo domingo. Dios creó los alimentos para que nosotros participemos de ellos, pero dice con acción de gracias. De hecho, es fundamental que volvamos a los principios de dar gracias a Dios por los alimentos, porque parece que esa buena vocación o devoción, creo que es más devoción que vocación, devoción, empieza a perderse en la iglesia, de tal manera que ya no se ora para dar gracias a Dios a la hora del alimento. La mayoría de las personas se nos está olvidando orar. Claro, no estoy diciendo que le hagamos un culto y un santuario al almuerzo y que recojamos la ofrenda. No, acción de gracias. Y dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado el alimento. Aquí vuelve a explicar el efecto de la oración para santificar el alimento. No sé hasta dónde nosotros podamos creerle a Dios. Y de hecho, si uno escucha los testimonios de los hermanos, nos ha tocado escuchar, creo que todos hemos escuchado los testimonios de alguien que ha querido envenenar a los hermanos. Ocurría muy común al comienzo de la iglesia. Ya en nuestro tiempo pues nadie se atreve porque lo descubren y lo meten en la cárcel, pero parece que no había tanto ese problema y era común que el brujo o el hechicero o la hechicera le mandara una comidita bien preparadita al pastor o al hermano
y entonces ellos oraban por ese alimento y algunos no lo participaban porque enseguida brotaban gusanos, por ejemplo. He escuchado testimonio de eso. Y otros que lo participaban y se quedaban la gente esperando que cayeran muertos y nunca caían. ¿Por qué? Porque por la oración, por la palabra de Dios y por la oración, el alimento es santificado. Así que eso tiene una connotación muy importante. Gloria a Dios. Y entonces aparecen esas doctrinas. Aparecen las doctrinas que están prohibiendo comer ciertos alimentos. Cuidado con comer pescado sin escamas. Cuidado con comer el conejo. Cuidado con comer algunos otros alimentos, el cerdo. Pero la palabra de Dios un día, o el Señor, estaba Pedro, porque Pedro era de esos religiosos verticales, rígidos, de la ley todavía, bien conocido. Pedro era uno de esos. Y un lienzo desde el cielo le puso al frente y Pedro tenía hambre. Dice la Biblia, mientras le preparaban algo de comer, Pedro se fue a orar. Y estando orando, le apareció un lienzo. Y el lienzo contenía una cantidad de animales, cuadrúpedos, reptiles y de todo allí, y algunos que ellos llamaban inmundos. Y entonces oyó una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a comer? Señor, yo no he comido nada inmundo. ¿Y qué le dijo la voz? Lo que Dios limpió, usted no lo llame inmundo. Es decir, no solamente Dios limpia nuestras vidas, sino que también limpia los animales, limpia todo. Y lo que nosotros comemos debe ser alimento limpio, ya sea alimento físico o alimento espiritual, pero debe de ser alimento limpio, santificado por la oración y la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que aquí comienza diciendo algo muy importante. El espíritu, y noten que tiene la E mayúscula, para que no se refiera al espíritu de adivinación o al espíritu de integridad de Pablo, sino el Espíritu Santo. Cuando usted encuentra esa E en mayúscula, les he explicado la vez pasada, se refiere al Espíritu Santo. Así que cuando usted aquí, en este pasaje, yo podría claramente decir, pero el Espíritu Santo dice claramente. Ahora, ese claramente tiene una connotación especial. Eso quiere decir que hay unas profecías que hay que interpretarlas, que hay unas partes de las escrituras y profecías que uno puede darle una connotación diferente, que puede decir, puede que se refiera a esto o aquello, pero aquí dice, el Espíritu Santo dice con toda claridad, sin temor a equivocarse. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y ese es el gran peligro, el peligro de la apostasía. Apostatar de la fe sencillamente es renunciar a la fe que tenía y pasar a otra fe que se consiguió en el camino, porque escuchó a espíritus
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y le quitaron la verdadera fe y le inyectaron veneno. Y entonces, si usted no tiene el suficiente conocimiento para buscar los alimentos, no los busque en esas ollas donde hay veneno. Aléjese de ahí, porque te pueden envenenar. Y esto lo estoy diciendo desde el nivel espiritual también. Así que continuamos el próximo domingo, porque me interesa mucho este tema, porque se trata de advertir a la iglesia sobre el peligro del veneno espiritual que produce muerte. Les invito a estar en pie, damos gracias a Dios. Me perdonan porque el tiempo no